Si buscas en cualquier lugar el mayor riesgo para el interés compuesto, la respuesta que aparece casi siempre es la inflación. Y la inflación es real, es importante, y ya hablamos de ella en este canal con números concretos. Pero no es el mayor enemigo del interés compuesto. El mayor enemigo del interés compuesto es mucho más cercano, mucho más frecuente, y mucho más costoso que la inflación. Opera sin hacer ruido, no aparece en ningún análisis macroeconómico, y en la mayoría de los casos se disfraza de decisión razonable en el momento exacto en que ocurre. Se llama interrupción. Y hoy vamos a ver exactamente por qué una sola interrupción en el momento equivocado puede costar más que años de inflación, cómo identificar los momentos en que la interrupción está más cerca de ocurrir, y qué estructura específica protege el proceso de forma que no dependa de tu fuerza de voluntad para sostenerse. Suscríbete al canal El Juego del Dinero antes de seguir. Si llevas tiempo viendo estos videos, lo que viene hoy es la pieza que conecta todo lo anterior con un concepto que cambia la forma en que proteges lo que ya estás construyendo. Suscríbete, activa la campana, y empecemos. Primero, el número que explica por qué la interrupción es tan costosa. Imagina que tienes un fondo de inversión que llevas construyendo 10 años. Empezaste con $100 al mes a los 30 y lo has sostenido sin falta. Con un rendimiento del 8% anual, a los 40 tienes aproximadamente $18.300 acumulados. Hoy, a los 40, decides retirar la mitad para enfrentar una situación que parece urgente. Retiras $9.150. La otra mitad sigue. Piensas que el proceso continúa con la mitad del capital y con tus aportes mensuales. Lo que no calculas es lo que esos $9.150 hubieran producido en los próximos 25 años si no los hubieras retirado. Con el mismo rendimiento del 8%, esos $9.150 que salieron del fondo a los 40 hubieran sido aproximadamente $62.800 a los 65. Retiraste $9.150. El costo real de ese retiro en el resultado final fue de $62.800. Eso es lo que cuesta una interrupción de $9.000 y pico en el año 10 de un proceso de 25. La inflación, en ese mismo periodo, reduce el poder de compra de tu dinero de forma gradual y parcial. La interrupción elimina de golpe décadas de crecimiento compuesto sobre el monto retirado. No hay comparación entre los dos en términos de impacto real. Ahora la pregunta que más importa: ¿cuándo ocurre la interrupción? La interrupción no ocurre cuando el proceso va mal. Ocurre precisamente cuando el proceso está yendo bien y el número acumulado es suficientemente grande para parecer un recurso disponible. Cuando el fondo tiene $2.000, nadie lo retira para comprar un televisor. Cuando tiene 18.000, la misma compra parece mucho más justificable porque hay suficiente para eso y para que el proceso siga. Esa lógica, racional en apariencia, ignora el costo compuesto de lo que se retira. La interrupción ocurre más frecuentemente en 5 situaciones específicas. Situación 1. Una emergencia real que no tiene cobertura en un fondo separado. Esta es la versión más costosa y más evitable de la interrupción. Si no hay un fondo de emergencia independiente, cualquier imprevisto termina tocando la inversión. La solución no es aguantar más. Es construir el fondo de emergencia antes de construir el fondo de inversión, en ese orden y no en ningún otro. Situación 2. Una oportunidad de negocio o inversión que parece urgente y que requiere capital inmediato. Esta es la versión más seductora de la interrupción porque viene disfrazada de inteligencia financiera. El problema es que la oportunidad tiene que producir más que lo que hubiera generado el dinero en el fondo durante el tiempo que llevaría a recuperar el capital retirado más los intereses perdidos. Esa comparación rara vez se hace en el momento de la decisión. Situación 3. La inflación del estilo de vida que elimina el margen de aporte. Esta interrupción es más gradual y más difícil de detectar que las anteriores.
El ingreso sube, el estilo de vida sube con él, y en algún punto el porcentaje que iba al fondo empieza a parecer demasiado grande para el nivel de vida actual. El aporte baja. Luego se pausa. Luego desaparece. El proceso no termina de golpe. Se diluye lentamente sin que haya un momento claro de decisión que pueda cuestionarse. Situación 4. Una caída del mercado que activa el impulso de retirar para detener el daño. Esta es la interrupción más estudiada en finanzas conductuales y también la más predecible. Cuando el valor del fondo cae un 15 o un 20%, el dolor de la pérdida se siente más intenso que el placer anticipado de la recuperación. El impulso de retirar para salvar lo que queda es exactamente lo opuesto de lo que el horizonte largo indica. Situación 5. El retiro de celebración cuando el número alcanza un hito que parece merecer reconocimiento. Llegar a los primeros $10.000, a los primeros 20.000, se siente como un logro que merece algún tipo de recompensa. Y a veces esa recompensa viene directamente del fondo. El retiro de 2.000 para el viaje cuando el fondo llegó a 20.000 parece un porcentaje pequeño. Su costo compuesto en 25 años puede superar los $13.000. ¿Cómo se protege el proceso de la interrupción sin depender de que la fuerza de voluntad aguante en el peor momento? Con 4 barreras que hacen que la interrupción requiera un esfuerzo activo y deliberado en lugar de ser una opción disponible de forma automática. Barrera 1. Un fondo de emergencia completamente separado que cubre entre 3 y 6 meses de gastos totales. Mientras ese fondo exista y esté disponible, la emergencia real no tiene que tocar el fondo de inversión. Esta barrera elimina la situación 1. Barrera 2. Una regla escrita y visible sobre las únicas circunstancias que justifican el retiro del fondo de inversión, definida en un momento de calma y no en el momento de la tentación o la urgencia. Sin esa regla escrita, cada circunstancia nueva puede construir un argumento suficientemente convincente para justificar la excepción. Barrera 3. La inversión en una cuenta o instrumento que tenga fricción suficiente para que el retiro no sea inmediato ni cómodo. No en la misma cuenta de donde se pagan los gastos del mes. En un instrumento separado, idealmente con un proceso de retiro que tome días y que requiera pasos activos. Esa fricción no impide el retiro si la situación realmente lo justifica. Pero elimina el retiro impulsivo de los momentos donde la justificación es emocional más que racional. Barrera 4. Una revisión anual del proceso donde se verifica que el porcentaje de aporte sigue siendo proporcional al ingreso actual y que no ha sido erosionado por la expansión del estilo de vida. Esta barrera detecta la interrupción gradual antes de que se vuelva permanente. La inflación opera sobre el valor de tu dinero desde afuera y de forma gradual. Puedes defenderte de ella con instrumentos que rindan por encima de ella. La interrupción opera sobre el proceso desde adentro y de golpe. No hay instrumento que te defienda de ella. Solo la estructura que construiste antes de que llegara la tentación o la urgencia. El interés compuesto no falla por la economía. Falla por la persona que lo interrumpe en el momento más costoso posible. En el próximo vídeo del juego del dinero vamos a hablar de algo que conecta directamente con todo lo que vimos: dónde invertir primero si quieres construir patrimonio de verdad, en qué orden colocar el dinero según cada etapa de construcción, y cuál es el error de secuencia que hace que muchas personas inviertan bien pero en el orden equivocado. Dale clic al siguiente vídeo, porque el orden importa tanto como la cantidad.